Sangre maldita. Capítulo 2. Una resolución siniestra. Han pasado 6 meses desde el incidente en el bosque, y han sido 6 meses de problemas para el niño con sangre maldita. Mientras que la primera semana después le había sido otorgada por la escuela para que se tomara el tiempo de sanar, en su mayor parte debido a su factor de curación, Inko no había aceptado tan fácilmente un respiro tan corto. Ella había argumentado que Izuku había sufrido un gran trauma y necesitaba más tiempo, pero el director había insistido, señalando la falta de atención médica del niño, y se vio obligado a regresar antes de que Midoriya se sintiera lista. Esto es una pérdida de tiempo, Izuku susurró mientras terminaba su prueba menos de 15 minutos después de que comenzara. Sabía sin lugar a dudas que había actuado, así que solo se pasaba el tiempo pensando, tan vergonzoso como había sido, Izuku casi lo hubiera preferido si pudiera regresar a la primera semana. Después de todo, había sido un período esclarecedor. No solo había aprendido demasiado sobre anatomía femenina, sino que también había recibido un curso intensivo en la etiqueta relacionada con el trato con el sexo opuesto. Mientras que Tae obviamente había cooperado por completo, su madre había insistido en que aprendiera todo lo posible sobre ella y cómo tratarla. Eso, como resultó, incluía cómo vestirla y hacerla presentable. Esperemos que mamá haga muchas cosas para la cena de esta noche, le susurró Izuku a Tae, quien estaba a su lado vestida con su ya habitual chándal verde. El atuendo logró fácilmente ocultar sus curvas, pero lo más importante es que ocultaba cualquier signo de que ella no estaba muerta. ¿Qué piensas? Después de esa semana bastante informativa, finalmente había regresado a la escuela, y al caos. El director había olvidado informar a los maestros sobre su equipaje adicional que él llevaría con él, que tenía el derecho de seguir trayendo con él. Los rumores se habían extendido de inmediato como un incendio forestal. Izuku había contratado a una actriz para simular una mejora de su Kirk, había vendido lotes de su sangre para comprar un esclavo para cumplir sus órdenes, su primo mentalmente desafiado había sido repudiado y la había aceptado por favores. No fue hasta que Bakugo había intentado iniciar nuevamente su rutina de acoso escolar, que se hizo evidente para todos que algo no estaba bien con el chico de pelo verde. Tae dejó escapar un suave gemido en respuesta, una de las razones por las que su verdadera naturaleza no había permanecido oculta por mucho tiempo. Levantando una ceja, Izuku estaba bastante seguro de que era la forma en que la niña zombie estaba de acuerdo con algo. Aunque todavía dudaba que ella realmente lo entendiera, Midoriya. Mantén esa abominación tuya tranquila y con una correa corta. El profesor gritó, el miedo evidente. Desde que comenzó a traer a Tae con él, Izuku ya no tenía maestros caminando hacia su asiento o incluso un trozo de tiza tirado en su camino. La chica zombie había demostrado ser más difícil de tratar que un Doberman demasiado agresivo. Jodido Romero, Bakugo murmuró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. En el momento justo, el resto de los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Romero. Ese era su nuevo apodo. Podría haber sido mejor que Deku. Pero Izuku había terminado por odiarlo aún más. Ni siquiera una semana después de regresar a la escuela, Bakugo lo había confrontado, buscando ponerlo en su lugar. Al parecer, se había ofendido por los rumores de que había contratado a una chica como guardaespaldas. El explosivo rubio no había llegado más lejos que agarrar el cuello de la camisa de Izuku antes de que Tae se lanzara hacia adelante, clavándole las uñas en la cara. Antes de que el adolescente de pelo verde hubiera podido separar a los dos, Bakugo había volado la mitad de la cara de la chica no muerta en represalia. Los resultados no fueron bonitos. Era la primera vez que el rubio usaba su Kirk contra otra persona sin verificar su poder. Cuando se disipó el humo, un músculo crudo y carbonizado, un ojo vidrioso y una sangre que fluía libremente hicieron que los testigos circundantes se desmayaran. Pero fue Tae, implacable, que lo atacó de nuevo a través de todo lo que finalmente hizo que Bakugo retrocediera con horror. Cuando Izuku finalmente logró que la chica zombie se calmara, la clase se horrorizó al ver que su piel y sus ojos se regeneraban de nuevo a la condición perfecta. Diciendo que todos se habían horrorizado habría sido una subestimación extrema. Había oído que la escuela incluso había tenido que contratar a un consejero temporal para algunos de ellos. Profesor, vamos a salir, dijo Izuku, sin molestarse en preguntar. Como ya había captado la atención del profesor, quien por lo general hacía todo lo posible por ignorar a los dos, si era posible, había decidido utilizarlo. ¿Sabes qué? El profesor dijo, cortándose. Solo vamos.
Izuku, una vez más, agradeció que el cobarde no quisiera exponer a los otros estudiantes a su abominación más de lo necesario. Estaré alimentando a Tae-chan si alguien me necesita. Izuku respondió con un tono neutral, enviando escalofríos a todos en el aula. No hace falta decir que salió en menos de 5 minutos. En el tiempo relativamente corto que había pasado con la chica zombie, Izuku había aprendido bastante. Un descubrimiento importante fue que los órganos de Tae eran en gran parte no funcionales en este punto. Alimentarla no era realmente necesaria. Ya no tenía ninguna necesidad real de comida, el baño o incluso el aire. Aún así, ella todavía pedía comida de vez en cuando. Lo atribuyó a un instinto arraigado para buscar alimento. Al principio, su madre intentó servirle a su nuevo miembro de la familia su propia comida casera, pero rápidamente se hizo evidente para ellos que la niña no muerta prefería algo más, poco convencional. Dios follarse Damit. Gritó Izuku, golpeando un puño contra la pared de la escalera en la azotea de la escuela. Estaba tan harto de cómo la escuela lo había estado tratando, y tal, que ni siquiera sintió la fractura de 3 de sus dedos o el desgarro de la piel de sus nudillos. Él había demostrado una y otra vez que ella era perfectamente inofensiva a menos que estuviera físicamente en peligro, pero no, todavía exigían que le pusiera un bozal honesto a Dios sobre la chica zombie. Maa. Hablando de, Tai rápidamente agarró su mano recién quebrada y comenzó a lamer las heridas. La niña zombie continuó sorbiendo la extremidad ensangrentada hasta que se había regenerado por completo, solo pasaba un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué sigues actuando tan amable y cuidándome? Izuku le preguntó a su compañero no muerto en apuros, al ver a Tai lamiéndose la herida recordándole que había estado mintiendo a todos. ¿No soy yo la razón por la que moriste? ¿No soy yo la razón por la que aún te hieren? ¿No soy yo quien se niega a dejarte ir? 4 semanas después de su nueva vida, Izuku había notado con sentimientos encontrados que Tai había empezado a actuar de un modo más extraño de lo normal. Sus movimientos se ralentizaron considerablemente, pareciendo tomar un gran esfuerzo y en lugar de quedarse cerca de él, había aprovechado cada oportunidad para lamerlo. Usando la maravilla de los motores de búsqueda, no le había llevado mucho tiempo descubrir que la chica zombie exhibía los primeros signos de rigor mortis. Su Kirk finalmente había comenzado a perder su control sobre la pobre chica. Inicialmente, se sintió aliviado, creyendo que había sido algo bueno. Iba a ser la oportunidad de Tae para finalmente descansar como ella siempre había merecido. Entonces, había empezado a entrar en pánico. Quizás fue puramente desafortunado el momento en que su Kirk había llegado al final de su vida natural, pero solo el día anterior, Izuku se había dado cuenta. No muerta como estaba, Tae era anormalmente fuerte para una Kirkles, no tenía miedo ni vacilación ante el dolor o la muerte, y era relativamente inagotable. Ella era todo lo que necesitaba para ser un héroe. Él crearía las estrategias y Tae haría el trabajo pesado. No sería diferente a cualquiera de los otros héroes con quirks que controlan mascotas. Ver a Tae morir por segunda vez lo había detenido. Él iba a perder su oportunidad de ser un héroe. Mantener a la chica zombie en movimiento se había convertido instantáneamente en un foco que lo consumía todo. Volviendo su mente sobreproductiva a la tarea, Izuku rápidamente decidió intentar entregar más de su sangre. Se había apoyado en la hipótesis de que los intentos de lamerlo eran un compromiso entre el deseo de la niña no muerta de alimentarse y su incapacidad para hacerle daño. Con toda su resolución de convertirse en un héroe mezclado con el terror de ser atrapado, sacó una jeringa sin usar del botiquín de primeros auxilios que su madre guardaba en el baño. Afortunadamente, nunca se usó, solo se compró antes del descubrimiento de que Kirk hizo preocuparse por las lesiones o enfermedades ligeramente discutibles. Izuku había luchado con determinación a través de la angustiosa y dolorosa prueba de hundir la aguja en su propia carne y extraer la sangre necesaria. Inyectarlo en Tai resultó ser tan simple como encontrar la vena más grande en su brazo y apuñalarlo una vez. Milagrosamente, en menos de media hora, Tai había recuperado gran parte de su movilidad, una apariencia más saludable y, en opinión de Izuku, una disposición más feliz. Tae-chan, desearía que me dijeras qué hacer, dijo Izuku a su compañero. Sería mucho más fácil si supiera que tengo que dejarte ir, o podría tenerte conmigo. Sacando un trozo de carne seca de su bento extra, lo colocó en la boca de la niña zombie. Felizmente, Tae comenzó a masticar la carne seca. Al verla masticar, la adolescente de cabello verde contó al menos una bendición cuando un viento perdido comenzó a levantarse.
Al menos ese olor se ha ido, comentó, sonriendo levemente. Espero que al menos te sientas más limpio ahora. Habiendo vivido con ella durante tanto tiempo, solo recientemente, la matriarca y el hijo de Midori ya se habían dado cuenta de que la adición de los no muertos a su familia ya no exudaba un aroma pútrido. En uno de sus cuadernos, Izuku había llegado a suponer que su sangre debía haber erradicado finalmente las enfermedades de transmisión sexual que habían plagado a Tae en la vida. En cualquier caso, su madre se aseguró de recordarle que no se podían cometer delitos con el cuerpo de la niña zombie. Sin embargo, continuaron usando la misma mezcla de incienso y esencia de rosa. Nadie tenía que quejarse todavía del olor agradable, excepto Bakugo, quien declaró que lo enfermaba, y nadie sabía si el cuerpo de Tae podría comenzar a decaer mientras su sangre estuviera presente. Era mejor estar seguro que lamentarlo. No hace falta decir que Izuku había llegado a amar el perfume. Después del colegio, disfrutando de la soledad que habían podido disfrutar durante meses, una vez que Bakugo comenzó a evitarlos activamente, Izuku y Tae caminaron a casa en un amistoso silencio. Decidiendo darle un buen uso a tiempos como este, el adolescente de cabello verde había estado tratando de enseñarle a Tae cómo caminar más, humanamente, y en general se ven menos inquietantes. En su opinión, había tenido cierto grado de éxito. Tae-chan, vamos a tener que entrenar mucho más con los exámenes de ingreso tan cerca, Izuku le dijo a la chica zombie, que se arrodilló en respuesta. Entonces etiqueta o poder. Tae gimió, echando su cabeza hacia atrás a su posición normal. Tienes razón, estuvo de acuerdo Izuku, sintiendo que sabía aproximadamente lo que significaba el ruido. Realmente tenemos que pulir tu comportamiento bajo coacción. Sería un asco si estuviéramos descalificados debido a un repentino impulso de morder. No era que no sintiera la necesidad de trabajar en la construcción del poder, sino que en este punto había alcanzado una meseta. A lo largo de los meses que habían pasado, Izuku había tomado entrenamientos de todo tipo. En las mañanas tomaba trotes tempranos, levantaba pesas e incluso lanzaba un puñetazo ocasional contra un árbol. Después de un almuerzo casero de su madre, había regresado a él hasta que se puso el sol o lo llamaron a casa por la noche. De todo ese trabajo, había descubierto que ganar cualquier músculo notable sería increíblemente difícil para él, y para Tae. La chica zombie había sido una suposición bastante fácil, debido a la naturaleza de ser no muerta, pero su propia falta de crecimiento parecía irrazonable. Eso fue, hasta que había ido a salvar a un gato. Después de la escuela, una tarde al azar, Izuku había encontrado un gatito atrapado debajo de un tronco de árbol que debe haberse caído durante la tormenta de la noche anterior. Sin nadie más a su lado para ayudar, había esperado que trabajara el sudor para rescatar a la pequeña criatura. Para su sorpresa, él y Tae habían movido fácilmente el enorme tronco. Después de calmarse, Izuku entró directamente en su modo de análisis de murmullos. Poco después, llegó a la conclusión de que el cuerpo no muerto de Tae ya no tenía limitadores subconscientes atados a sus capacidades físicas. Ella podría desatar toda su fuerza sin importar el autodaño resultante. Por sí mismo, después de un poco de autoexamen y torpeza, encontró que, en lugar de aumentar el tamaño de sus músculos, estaba desarrollando más fibras musculares. Por suerte para él, el hecho de que nunca hubiera sido tan aficionado como All Might ni siquiera se había registrado ante los beneficios de ser más fuerte sin agregar masa voluminosa. No era una superfuerza, no para los estándares de Kirk, pero era mejor que la fuerza de Kirkles. También tenemos que hacer algo con este hambre, se quejó Izuku, frotándose el estómago. Hombre, me pregunto si podemos conseguir algo como una hamburguesa para llevar en el camino, Tachan. Izuku se detuvo, girando en medio del túnel por el que habían estado caminando para lanzarle una mirada inquisitiva a su compañero. Tae lo ignoró, rígidamente encorvada y gruñendo en la otra dirección. ¿Tae-chan? Izuku preguntó, ¿qué pasa? El adolescente de cabello verde no esperaba que su respuesta llegara en forma de una tapa de pozo que volaba justo delante de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una gran mancha de aguas residuales se había filtrado en el túnel. Luego, un par de ojos y dientes dentados flotaron hasta la parte delantera de la mancha, sonriendo con malicia. Un villano. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano. Exclamó el villano mientras se acercaba a la pareja, y su hermana para arrancar. Antes de que Izuku o Tae pudieran reaccionar, el villano globular los había capturado a ambos en tentáculos de lodo.
No te preocupes, hombrecito, arrulló el villano, con una sonrisa que crecía más allá de los límites humanos, solo te dolerá durante 45 segundos cuando tome tu cuerpo. Entonces te sentirás bien. Lo prometo. Un ojo gelatinoso pasó de Izuku a una Tae luchadora, que estaba arañando desesperadamente el tentáculo que rodeaba a Izuku. El ojo fluyó desde su lugar original, por el tentáculo que sostenía a la chica zombie, antes de recorrer cada centímetro cubierto por el apéndice viscoso. MMM. Especialmente cuando te uso para violar a esta linda hermanita tuya. Con esas palabras de despedida, el villano forzó la boca de Izuku y empujó un tentáculo en el orificio. En el momento en que la extremidad invasora entró en su boca, Izuku sintió que su tráquea y su esófago colapsaban. Se alegró por la respuesta automática, impediría que el villano alcanzara su objetivo, pero ahora estaba aún más en peligro de asfixia. Luchando contra el dolor en su garganta, el adolescente de cabello verde se enfocó en encontrar una abertura para darle una orden a Tae. Su fuerza superior era su única esperanza. Solo una pequeña posibilidad, tengo que decirle, apuntar al ojo. Los pensamientos de Izuku se volvieron más confusos mientras luchaba, la falta de aire lo afectaba más rápido de lo que había previsto. A través de su visión borrosa, el adolescente asediado notó que Tae estaba agachada, como si estuviera lista para saltar. No fue un gemido o un gruñido que se desprendió de los labios de Tae cuando la niña zombie saltó por el aire y apretó uno de los ojos de villano en su mano. Era una trompeta de berserker. Completamente inesperado, la Ravenete había logrado capturar uno de los puntos más débiles de sus enemigos. Efectivamente, retorciéndose de dolor, el villano dejó caer a Izuku. Necesitamos, Izuku comenzó a gritar, cortándose para escupir el horrible sabor en su boca. Tae. Corre. En lugar de huir, la chica zombie corrió y esquivó los salvajes ataques de la villana mientras corría hacia él. En segundos, el noveno Ravenete había regresado al lado de Izuku. Tú. Te mataré. La voz del villano de los lodos moduló de manera incontrolable, ya que su furia hizo que su cuerpo perdiera cohesión. No los tocarás. Bomed, una voz poderosa y varonil detrás del villano, ¿por qué? Porque estoy aquí. Las palabras icónicas causaron que Izuku se congelara, su corazón saltando un latido. No puede ser. Pero al ver una montaña de músculos saliendo del mismo agujero, el villano del lodo había borrado toda duda. Era su ídolo. Todo lo que pueda. ¿En ropa casual? Texas Smash. Todos podrían gritar, golpeando un puño en dirección al villano. La insana cantidad de presión de aire que esto causó obligó a una pared literal de viento a dispersar al villano lodo, salpicándolo a lo largo de las paredes. También empujados hacia atrás, Izuku y Tae cayeron al suelo. En menos de un minuto, All Might recorrió la escena, encapsulando al villano en un par de botellas de plástico. Tomándose un momento, él examinó a los dos niños, sus propias ineptitudes casi habían causado daño. A juzgar por el tamaño y el vestido, supuso que había salvado a un estudiante de secundaria y a su hermana mayor. Tenían que haber tenido alguna conexión familiar seguramente. Los dos no habían dejado de revisar al otro por lesiones desde que llegó después de todo. Aunque estaba algo preocupado por la chica. Ella todavía parecía estar en un sueño. ¿Están ustedes dos bien? All Might preguntó, acercándose a los jóvenes. Lamento mucho no haber llegado antes, debe haber sido una experiencia verdaderamente horrible. Tendría que compensarlo de alguna manera. Un autógrafo nunca duele, ¿verdad? All Might esperaba que fuera así de simple, realmente tenía que irse lo antes posible. Estaré bien, Izuku se despidió, pareciendo olvidar que estaba hablando con él mientras revisaba a Tae por daños. Soy un regenerador después de todo. Luego, el cerebro del adolescente de cabello verde se puso al día con los eventos actuales. Ah, todo puede. En su sorpresa, Izuku soltó accidentalmente a Tae, quien se dejó caer al suelo sin hacer nada, y dejó caer su mochila, derramando su contenido por todo el lugar. Lo siento. Izuku rápidamente cayó en pánico. Se las arregló para no solo dejar caer al pobre Tae, que obviamente estaba sintiendo los efectos de la escasez de sangre, sino que también había derramado su mochila por todas partes y avergonzarse frente al héroe número 1. Distraído como estaba al ayudar a Tae a levantarse, Izuku extrañó por completo a All Might al agarrar un cuaderno al azar y firmar el primer par de páginas en blanco que pudo encontrar.
Aquí tienes, ciudadano, dijo Olmig, devolviéndole la libreta mientras pensaba en cómo mentirse de un fan freak out sin duda con mucho viento. Odio irme tan pronto, pero realmente debo estar llevando a este villano a las autoridades apropiadas. Espere. Por un momento, Olmig se detuvo. Necesito preguntarte algo, Izuku logró comenzar sin tartamudear. Ya ves, estoy apuntando a Wai. No hay tiempo. El siempre sonriente Pro declaró, comenzando a irse. Espero verlos a ustedes dos como héroes en el futuro. Con un solo paso, el símbolo de la paz se había ido. Izuku se quedó allí, empapado del excremento del villano de lodo y magullado al infierno, y en ese instante sintió más dolor en su corazón de lo que jamás había creído posible. Lo habían despedido. Así. Su ídolo ni siquiera lo veía como una sola conversación. Yo, supongo que tenía prisa, las palabras cayeron planas incluso en sus propios oídos. Izuku sabía que la estación de policía estaba en la dirección opuesta. Tratando de no revolcarse en su autocompasión, el adolescente de cabello verde finalmente comenzó a juntar sus cosas. Quiero decir, incluso firmó mi cuaderno al revés. Guardando los nuevos recuerdos, Izuku se puso la mochila en los hombros sin pensarlo más. Tae, en blanco como siempre, se colocó a su lado. Ni siquiera se dio cuenta de que estabas. Izuku miró la expresión vacía en el rostro de su compañero, su leve balanceo mientras esperaba a que él hiciera o dijera algo. Tú. Yo, ¿qué piensas, Tae-chan? Tal vez por una vez su compañero le diera algún consejo. O milagrosamente, ella podría dar una explicación plausible de por qué fue prácticamente abandonado por su héroe favorito. Realmente, solo necesitaba deshacerse de sus pensamientos oscuros. Su estrés emocional embotellado no era una excusa para odiar a los demás. Ah, el corto gemido de Tae puso una pequeña sonrisa en el rostro de Izuku. No del todo satisfecho, pero aceptando que era todo lo que iba a conseguir, el adolescente de pelo verde comenzó a caminar a casa. ¿Sí? Bueno, también apestas, respondió Izuku en un tono más ligero, vamos. Ambos tenemos que bañarnos. Gemidos, gemidos y gruñidos. Si bien eso era todo lo que había obtenido de Tae, Izuku estaba bastante seguro de que a estas alturas había desarrollado un sentimiento bastante puntual para las intenciones de la niña zombie. En cualquier caso, hizo un esfuerzo solo para tener un poco de conversación. Alejó un poco la soledad, y definitivamente los matones. Y tengo que pensar en qué decirle a mamá. Una semana más tarde, el depósito de chatarra de la Goba Municipal Beach Park, Dios follarse Damit. El rugido de la frustración fue acompañado por el choque de un golpe que se estrelló contra una secadora. El puño cerrado dañó la piel metálica de la máquina, ganando huesos rotos y heridas sangrantes. Apretando los dientes por el dolor, Izuku logró levantar la mano que ya estaba arreglando la cara de su compañero. Lentamente, Tae comenzó a lamer la sangre que aún no había caído. A lo largo de los meses, las acciones se convirtieron en una especie de ritual para el chico de pelo verde y su compañero zombie. El plan de Izuku había sido terminar la escuela media como un fantasma. Se mantendría callado, no conseguiría atención y se convertiría en Ua sin pasado para perseguirlo. Aunque había hecho las paces con el hecho de que Bakugo también se aplicaría a la UA, y con su Kirk sería un acto de aceptación, eso no significaba que terminarían en la misma clase. Por supuesto, como la escoria que durante mucho tiempo había demostrado ser, el maestro de aula había arruinado sus esfuerzos en unos momentos al leer en voz alta su solicitud aceptada para ingresar a la prestigiosa escuela secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que exagerar así? Izuku le preguntó a la basura que lo rodeaba por qué siente la necesidad de empujar a todos los demás. A mí abajo. La ruidosa súplica de Izuku terminó en otro puño roto alojado en el costado de la secadora, esta vez seguido por una muesca más grande en la piel metálica que antes. Pacientemente, la Tae desprendida levantó la nueva extremidad destrozada y se la llevó a los labios. Suavemente, su lengua descolorida salió disparada y lamió el daño cuando fue encontrada. El tratamiento de la niña zombie continuó hasta que la mano se curó por completo. En otra vida, en otra línea de tiempo, Izuku podría haber sido un niño temeroso, propenso a aceptar el abuso que sufren los que lo rodean. Pero a medida que el regenerador, como Romero, hacía tiempo que había sido conducido, pasó el punto de sentir miedo. O eso creía él. No se había estremecido cuando Bakugo, indignado por el hecho de que su maestro había anunciado su solicitud aprobada, lo había atacado salvajemente.
El rubio había escupido insultos, las declaraciones de ser el número uno sin retadores, y declaró que el adolescente de cabello verde no tenía más remedio que rendirse y desaparecer. Ante tal tratamiento, Izuku había pasado de observación y desapareció de la guerra de su ex amigo de la infancia. Nada de eso lo había perturbado después de todo. Lo que el rubio no podía hacer por él, nada de dolor o grado de lesión, podía frenarlo por mucho tiempo. Y la muerte, eso solo detendría de forma permanente el sueño del niño explosivo, mientras que Izuku probablemente se despertaría unos minutos más tarde completamente bien. La respuesta de Bakugo. El adolescente enojado había empujado a Tae por una de las ventanas del aula, desde el tercer piso. Ese debía haber sido yo, no tú, Tae-chan, dijo Izuku, abrazando a la chica zombie. Apoyando la cabeza en el hombro de la adolescente de cabello verde, Tae simplemente dio un suave gemido. Todavía no puedo creer que solo haya recibido una advertencia. En la cara del rubio, una vez más bajando con un golpe en la muñeca, la reacción de Izuku ante la agresión había sido explosiva. Ninguno de los presentes había esperado que atacara al matón en la cara, provocando una nariz rota y sangrante, antes de salir corriendo de la habitación para ayudar a la niña zombie. Una hora después, los dos se habían presentado ante el director en un silencio de mal humor. El hombre sudoroso y calvo había pedido a ambos adolescentes que se callaran sobre el altercado. Izuku y Tae no habían recibido daños demostrables, ya que el cuello fracturado ya se había curado, mientras que Bakugo se arriesgaba a ver su futuro como un héroe destruido por un informe de tal comportamiento asesino. Apocalíptico en su furia furiosa, Izuku había amenazado al cobarde a cargo de su escuela con una demanda. Cuotas por años de abuso físico y psicológico, solo un comienzo. En respuesta, el director había ofrecido expulsar a Bakugo en la siguiente señal de problemas. El bombardero casi había estallado en eso, sin ver ninguna reprensión en sus acciones. No hace falta decir que nadie había salido satisfecho de la oficina. Tal vez debería usar mi Kirk sobre él, Izuku reflexionó para sí mismo, permitiendo que un cierto pensamiento oscuro saliera a la superficie. Tal vez arreglaría ese corazón y su cerebro. ¿Qué piensas? Eso sería villano. La inesperada voz masculina tomó por sorpresa al adolescente de cabello verde, lo que lo hizo gritar, mientras que la cuervo a su lado gruñó de advertencia. Habiendo pensado que estaba solo, Izuku no estaba preparado para la vista de su observador furtivo cuando se dio la vuelta. Esquelético. Esa era la única manera de describir al hombre antes que él. Con los ojos tan hundidos en sus cuencas que no podían ser vistos fácilmente y con un marco larguirucho más de piel y huesos que de músculos o grasa, el visitante se veía peor que medio muerto. La expresión triste en la cara del esqueleto contrastaba fuertemente con su pelo dorado y vibrante. No estaba planeando cometer un crimen. Izuku gritó, agarrando la muñeca de Tae como precaución. Ella no había atacado a una persona inocente todavía, pero era su responsabilidad asegurarse de que nunca ocurriera en primer lugar. No iba a lastimar a nadie. Bueno, usar tu Kirk sin licencia para golpear a alguien, es un crimen, bromeó un hombre joven, probablemente 1 o 2 años mayor que Izuku, mientras se acercaba para unirse al enfermo. El nuevo recién llegado lucía una cara redondeada, ojos azules como botones, cabello dorado cuidadosamente peinado y una amplia sonrisa. Incluso si la persona lo merece. Joven Togata, lo dijiste mal, el hombre mayor enfermizo reprendió levemente. El chico, Togata, apenas parecía demasiado preocupado por eso. Izuku miró a los dos intrusos que probablemente lo habían estado espiando porque sabían cuánto tiempo, repentinamente sintiéndose tímido por dejar salir sus quejas internas. Esto era todo lo que necesitaba en este momento, dos completos extraños que pensaban que estaba planeando cometer un crimen. Sin duda llamarían a la policía si él no intentara limpiar el aire. Creo que ha habido cierto grado de confusión aquí, comenzó a decir Izuku nerviosamente, alejándose de los dos rubios. Con poco esfuerzo, logró arrastrar a Tae con él. Yo, no tengo un Kirk combativo. Me parece difícil creerlo, joven, replicó el hombre esquelético, alzando una ceja. Además, no estamos aquí para arrestarte ni nada. Aunque contento de saber que no se enfrentaba a una acción policial inminente, Izuku se entristeció al escuchar que, una vez más, un adulto no le creyó. ¿Había alguien además de Tae con quien pudiera hablar en este mundo? ¿Por qué no me crees? Izuku preguntó con un profundo suspiro. Un par de dedos apuntando detrás de él hizo que el adolescente de cabello verde girara su cabeza. Oh.
Supuso que la visión del secador maltratado que había estado golpeando podría ser engañosa. Por eso, murmuró Izuku. Supuso que había estado tan concentrado en golpear tan fuerte como podía para poder sentir algo que había ignorado completamente el estado de su objetivo. Pasando por cómo la secadora estaba completamente destrozada ahora, tendría que explorar más esta faceta de sí mismo antes de lastimar a alguien. Así que, ¿cuál es tu Kirk? Preguntó Togata en clara, honesta curiosidad. Para sí mismo, el joven rubio tenía la idea de entrenar con el chico de pelo verde. Si funcionara, demoraría el entrenamiento demencial que su nuevo entrenador había planeado para él, por un tiempo. Solo soy un regenerador, dijo finalmente Izuku a través de su renuencia, ganando más miradas incrédulas de la pareja. No fue exactamente una mentira. Kirk Registry Association había aceptado el cambio de su nombre de Kirk a Blood Repair, ya que eso reflejaba mejor sus habilidades, pero con la gran posibilidad de que se descubrieran más capacidades en el futuro, Izuku había decidido seguir refiriéndose a sí mismo como un simple regenerador. Podría haber sido una simplificación excesiva, pero fue más fácil que la alternativa. Pero, eso significaría que has estado soportando el dolor que implica cada uno de esos impactos, dijo el hombre enfermizo, aparentemente preocupado por el bienestar de Izuku. El adolescente de pelo verde tenía que admitir que sería la primera vez. Esa debe ser toda la habilidad regenerativa, agregó Togata, tomando una postura de pensamiento. Obviamente has estado golpeando esta chatarra por un tiempo. Romper mis manos o piernas mientras entreno no es nada comparado con algunas de las cosas que he tenido que soportar, confesó Izuku, rascándose la parte de atrás de su cabeza. Su audiencia de 2 personas se quedó boquiabierta ante su fácil admisión, que se perdió cuando el adolescente de cabello verde había vuelto su mirada hacia sus pies. Nunca había considerado a su Kirk fuerte, no después de haber fallado en salvar al Tae vivo en aquel entonces. En cuanto a ser fuerte, espero que sí. Necesito ser fuerte para ser aceptado en la UA este año. El shock se transformó en valoración, los rubios ahora examinan al adolescente de cabello verde ante ellos bajo una nueva luz. Ah, ¿cuál es su problema? Togata finalmente cambió de tema, atrayendo a la chica alta con una expresión vacía que aún no había dicho una palabra. ¿Otae-chan? Izuku preguntó, ella no es muy buena para hablar. Aunque también es una curandera rápida. Izuku hizo todo lo posible por ocultar una sonrisa ante el gruñido de Tae, ganándose miradas confundidas y cejas levantadas a cambio. Bien. Y ella hace una buena mordida, agregó Izuku, actuando como si la charla hubiera hablado en lugar de simplemente forzar un ruido. Togata abrió la boca, aparentemente para pedir una aclaración, cuando el hombre enferma tosió con fuerza. La distracción parecía suficiente para borrar la pregunta de la mente del hombre más joven, ya que una nueva preocupación dirigida al hombre mayor le dio color a su expresión. Sacudiendo la cabeza, el hombre esquelético agitó la angustia. Eso tiene sentido, dijo el hombre delgado, limpiándose algo de la boca. No es extraño que los hermanos compartan similitudes cercanas con sus quirks, especialmente con tipos de mutantes como regeneradores. Asintiendo con la cabeza, Izuku alegremente pasó por alto las suposiciones del hombre a favor de la verdad. Si pudiera evitar explicar la verdadera naturaleza de Tae y arriesgarse a una mayor ostracización, entonces lo haría. Dicho esto, el hombre continuó, en realidad vinimos a entrenar a la joven Togata aquí, ¿te importaría unirte? Sorprendido por la oferta, Izuku instantáneamente cayó en profunda consideración. ¿Estás seguro, entrenador? Preguntó Togata, con una sonrisa floreciendo una vez más. Por supuesto. El hombre enfermo respondió rápidamente. Aparentemente, demasiado rápido, como por alguna razón, parecía obligarse a calmarse. Quiero decir, sí. Un poco de competencia amistosa podría empujar tus límites, ¿sabes? Al final, no importaba, ya que Izuku había tomado su propia decisión. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla, dijo el adolescente de cabello verde, seguro en sus palabras. Sueño con ser un comandante, alguien que guía a otros a la victoria y facilita su trabajo. No quiero interponerme en tu camino, y si All Might no cree que valga la pena su tiempo, sé que LL just drag you to Oda una Sian right now. Una vez más, los rubios se quedaron sin palabras, cada uno por sus propias razones. Togata estaba asombrado por el niño antes que él. Tal determinación y voluntad fueron distintivos del gran potencial de héroe. No podía esperar a ver al adolescente verde en la UA.
El hombre esquelético, en contraste, sentía que su estómago inexistente se hundía en el suelo. Este era el niño con el que se había topado mientras atrapaba a ese villano fango, el que se había estado sosteniendo con su hermana. Seguro que había hecho una salida abrupta, pero, ¿realmente dejó la impresión de que Olmigt había pensado que no valía la pena su tiempo? ¿Realmente lo había jodido tanto? Gracias por la oferta de todos modos, gritó Izuku cuando comenzó a dejar el montón de chatarra, tirando de Tae detrás de él. Espero verte de nuevo en la UA. En silencio, las dos rubias miraron mientras las dos desaparecían calle abajo. Uno fue encendido, el otro se deslizó hacia la autorrecriminación y la culpa. ¿Qué piensas, Yagi-sensei? Togata preguntó con una sonrisa a Ami, con la esperanza de que acabaran de encontrar un golpe de suerte. ¿Podría ser otro candidato? Desafortunadamente, la temblorosa cabeza de vibrante cabello dorado no era la respuesta que el adolescente sonriente había esperado. Tiene el corazón correcto, seguro, pero, Yagi se calló, ahogándose en la verdad de que se estaba dando cuenta de que podría haber tenido una mano en empeoramiento. También hay resentimiento en él. No podemos arriesgarnos con él como está en este momento. Asintiendo con sus propias palabras, enfermos como lo hicieron, el hombre esquelético cambió a una pose heroica. Ahora, te doy 4 meses para limpiar toda la playa. Vamos a hacerlo. Habían perdido suficiente tiempo. Ya era hora de ver qué podía hacer el candidato de su antiguo compinche. Estaba ansioso por ver si el niño era digno de heredar su Kirk, y la responsabilidad que conlleva. 4 meses después, ¡uah! El enorme gigante de cemento y vidrio que era Oa se alzaba brillantemente a la luz del día cuando Izuku y Tae subían sus escalones. Fue un día de días. El examen de ingreso finalmente estaba aquí. Decenas de otros aspirantes llegaron por todos lados, atravesando el relativamente pequeño par de puertas dobles que constituían la barrera final para el vestíbulo de la prestigiosa academia. Izuku hizo todo lo posible por aceptar su nerviosismo y pasarlo. Ya no podía permitirse ser un fantasma. Su madre había dicho una vez, años atrás, que ser un héroe requería honestidad, corazón y sinceridad. Él no la decepcionaría ahora. El adolescente de pelo verde se juró a sí mismo en ese momento, mientras pasaba los últimos pasos hasta la larga área común que conducía a las puertas delanteras de la Universidad de Arizona, que brillaría. Brillaría, incluso si todos los demás lo vieran bajo una luz siniestra. Bueno, finalmente estamos aquí, murmuró Izuku, recibiendo un gruñido bajo de su compañero. Fue una experiencia increíblemente intimidante, estar tan cerca de su propia vida. Fuera del camino, maldito Romero. En el lapso de segundos, Bakugo estuvo allí, como si no hubiera una entrada abierta completa que pudiera haber usado en su lugar. Cuando el rubio pasó, revisó el hombro de Izuku, haciendo que el chico de cabello verde perdiera el equilibrio, y cayera hacia adelante. ¡Guau! El grito llegó en un estéreo de pánico y angustia. Izuku cerró los ojos con fuerza, odiando que estuviera causando una escena antes del primer día. Sin ser visto por él, Tae intentó sacudirse hacia un lado para intentar atraparlo. Entonces, la caída se detuvo abruptamente. ¿Estás bien? Lentamente, Izuku abrió los ojos. Le devolvía a la mirada una linda morena con mejillas rosadas y rasgos inocentes, una mano gentil que sujetaba su brazo. Él estaba, flotando. ¿Sí? Izuku respondió, juntando lo que había sucedido. Gracias a ti creo. Mientras flotaba, y santa mierda no pesaba, Tae tiró rápidamente de Izuku hasta que estuvo en posición vertical. Lo siento, no pregunté primero, murmuró la morena tímidamente. Pero solo pensé que caer en el primer día sería mala suerte, ¿sabes? Incluso con sus pies ahora en el suelo gracias a Tae, Izuku se dio cuenta de que todavía no podía mantener su peso bajo él. Kirk de la chica era increíblemente fuerte. ¿Por qué ese chico fue tan grosero contigo, Romero-san? La pregunta, hecha con ignorancia e ingenuidad, sin embargo causó que una punzada de dolor se disparara a través de Izuku, mostrándose fácilmente en su rostro. Yo, sé que no es tu culpa, pero, Izuku tuvo problemas para expresar lo que necesitaba decir. ¿Cómo se explica uno de una vida de acoso a un extraño? Estaré muy agradecido si nunca vuelves a decir ese nombre. Mi nombre es Izuku Midoriya, y antes de que preguntes, Romero es la forma en que ese tipo me insulta. La adolescente de cabello verde odiaba la forma en que la morena retrocedía, dándose cuenta de que había ofendido involuntariamente al extraño al que había estado tratando de ayudar.
Siguió adelante, esperando poder ofrecer un pequeño consuelo. No te sientas mal por eso, aseguró Izuku, lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Solo espero que la UA tenga maneras de tratar con personas como él. Se dio cuenta de que Izuku, cuando finalmente se relajó de la descarga de adrenalina, su improvisada caída y que Sabe le había regalado, estaba hablando con una chica. Bueno, una chica que no estaba muerta. Extrañamente, parecía que no podía reunir los mismos dedos helados de pánico que normalmente sentía en tal situación. Aún así, lo siento, no lo sabía, insistió la chica, con una sonrisa vacilante en partes iguales, apologética y amistosa en su rostro. Sin decir nada, la morena apretó las puntas de sus dedos, e Izuku sintió que las leyes de la gravedad lo juzgaban una vez más. Pero, ¿por qué Romero? Suena como un bonito nombre extranjero para mí. Izuku apretó los dientes, realmente no quería explicar. Sin embargo, no había estado pensando en ser más honesto con los demás. Los héroes no mentían, sin importar cómo se sintieran acerca de la situación. Además, los únicos amigos que vale la pena hacer en la UA serían aquellos que podrían aceptarlo independientemente de su Kirk de todos modos. Torpemente, el adolescente de pelo verde señaló a la Ravenete aparentemente distraída a su lado. Mi Kirk, Izuku tartamudeó, me hace, zombies. Siempre estaba en los ojos. Inicialmente hubo miradas de confusión. La gente nunca parecía ser capaz de calcular la idea de zombies de la vida real. Luego hubo reconocimiento. La palidez de Tae, la expresión vacante y los ojos rojos eran piezas innegables de evidencia para la mayoría. Luego, el pánico a menudo siguió poco después, saltándose por completo la aceptación. Pánico, así, ahora, llenando los orbes de chocolate de la morena ahora pálida. ¿Sabes qué? La niña tartamudeó, obviamente inclinándose lejos del cadáver reanimado, acabo de recordar que tengo que hacer un examen. Sí. Era en este momento en realidad. Adiós. Izuku tenía que admitir. La morena no se escapó gritando. Sin embargo, ella se alejó más rápido de lo que el adolescente de cabello verde había visto a alguien intentar antes. Eso fue bien, Izuku le dijo en seco, volviéndose hacia su compañero zombificado. ¿Piensas que alguna vez seremos aceptados sin prejuicios aquí? Tai gimió. Tienes razón, asintió Izuku a la afirmación en gran parte incoherente, no hay tiempo para hacer poesía, tenemos una prueba para el as. Vamos. Una vez más resuelto en su propósito, Izuku y la niña zombie reanudaron su marcha hacia el primer obstáculo para el sueño del adolescente de cabello verde.